Bueno, pues damos la bienvenida de nuevo a las actividades de este foro de pensamiento con la sesión de hoy, martes 6 de abril, que además es especialmente bonita porque retomamos las actividades académicas después de la festividad de Semana Santa, que aunque diferente, espero que hayáis podido todos disfrutar y descansar también de estos días, ¿no? En estos días. Y traemos a la sesión del foro de hoy una temática y una perspectiva que nos pareció que era muy interesante a la hora de abordar en este pues ciclo de sesiones relacionadas con la reflexión emocional que está gestionando o que se está gestando, ¿no? Como consecuencia de, pues de toda esta pandemia que estamos viviendo, y que era la perspectiva de género, ¿no? Nos planteamos hace meses el hecho de que se oía por ahí muchos comentarios acerca de si las mujeres y los hombres estábamos viviendo emocionalmente esta circunstancia de forma distinta, y ahora obviamente con los cambios que se han desencadenado desde ya hace un año, ¿no? Del confinamiento, etcétera, pero incluso antes, ¿no? Si las herramientas que utilizábamos eran las mismas, si los recursos con los que contábamos eran los mismos o no, ¿no? Y en esa línea, pues nos pusimos a buscar alguien que nos pudiera, pues sacar, ¿no? de esa duda, ¿no? Y relacionarlo también con aspectos, pues del mundo de la salud, que es en el que nosotros nos movemos, ¿no? En esa búsqueda, pues llegamos hasta Silvia Molina Castaño, que nos acompaña hoy, es nuestra ponente del día de hoy, y a la que os paso a presentar brevemente. Debo decirlo primero que Silvia tiene un currículum extensísimo y una amplísima un amplísimo bagaje profesional, ¿no? Pero para resumir un poco simplemente la trayectoria quizás más reciente y que conozcáis un poco su formación, pues os puedo decir que ella es licenciada en Geografía e Historia y ha realizado un máster de Género e Igualdad de Oportunidades por las universidades de Granada y Sevilla. Silvia lleva los últimos 19 años de su vida dedicada profesionalmente a las políticas de igualdad en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la docencia en género e igualdad de oportunidades. Por otro lado, trabaja como técnica en organismos de igualdad y luego también ha trabajado como profesional independiente, ¿no? Ha colaborado con muchísimos organismos, muchos de ellos además organismos públicos, ¿no? Os cito algunos, ¿no? Para que veáis. El Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad del Río Monachil, que lleva funcionando, ahora nos cuenta ella, 20 años y que quizás es la experiencia profesional más reciente, ¿no? El Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla, perteneciente a la Junta de Andalucía, el Área de Mujer de la Diputación Provincial de Granada, el Centro de Empleo de Mujeres del Ayuntamiento de Granada. Bueno, así podría seguir, ¿no? Pero queremos que la hora de foro pues nos la pueda dedicar ella, ¿no? Con lo cual, simplemente pues quería que supierais que la persona que tenemos hoy delante, pues además de una magnífica persona, es una estupenda profesional, y yo creo que es la ideal para poder trasladarnos a nivel vivencial todas las circunstancias que ella en el último año también ha podido experimentar y con las que ha podido trabajar en diferentes ámbitos. Quería decir también que Silvia está en Granada, ¿no? En su centro operativo, ¿no? Ahora nos cuenta un poco ella este tema de la mancomunidad, en qué consiste y, bueno, un poco cuál es su día a día, cuál es el equipo, ¿no? Para contextualizar un poco, pero sí que quería deciros que, pues que ella trabaja en una de las ciudades que para nosotros como centro de la Orden de San Juan de Dios, pues es pues la más importante, ¿no? El centro neurálgico, nuestra raíz, y a la que todos los años viajamos con los alumnos y vamos siempre que podemos, con lo cual, pues le agradecemos a Silvia que de alguna manera nos acerque un poco más a la tierra que también nos da sentido, ¿no? Y que se acorten las distancias, que siempre decimos que esta pandemia nos ha traído muchas dificultades, pero una de las cosas buenas es que, pues que a través de la pantalla podemos llegar a personas como Silvia, que están un poquito más lejos de Madrid. Bienvenida, Silvia, bienvenida a nuestra casa, a nuestro centro universitario, y muchas gracias por dedicarnos este rato, por trabajar tanto en esta sesión, que me consta que has trabajado mucho para preparar diferentes aspectos que puedan ser de interés para los alumnos. Y nada, ya te dejo con nuestro público para que poco a poco vayamos desglosando las cuestiones de interés. Gracias, Silvia, y bienvenida. Gracias, Isabel. Pues muy bien hallada aquí con vosotros y vosotras. Gracias a vuestro foro, a vuestro centro universitario. Desde que Isabel me contó un poco la filosofía que tenéis con estos foros, me pareció interesantísimo, ¿no? Y qué necesario estamos a nivel social de compartir desde las distintas disciplinas
bueno, pues experiencias, ¿no? y conocimiento. Efectivamente, Isabel, que fatiga, como decimos en Granada, me da que me hayas presentado, bueno, es simplemente fruto de ya tantos años trabajando, ¿no? Más que mayor conocimiento ni nada, pero se te ha olvidado decir que soy nacida en Madrid, o sea que algún vínculo sí que tengo con Madrid. Sí, llevo en Granada casi toda mi vida y bueno, aquí es donde trabajo, aunque he trabajado también algunos años en Sevilla, como bien has dicho, en el Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, deciros que donde ahora mismo trabajo es el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Río Monachil. Bueno, antes de nada, Isabel, decirte, aunque ya te lo comenté el otro día, que yo hablo mucho. Entonces, tanto tú, por favor, como Gema, que me has presentado, como cualquier alumno o alumna, por favor, cuando queráis interrumpirme o lo que sea, encantada estoy, de cualquier reflexión o que paremos. Entonces, bueno, como os comentaba, trabajo en el Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad de Municipios Río Monachil. Los organismos de igualdad en Andalucía, también en otros territorios, pero fundamentalmente los gestiona el Instituto Andaluz a nivel regional, digamos, las competencias las tiene el Instituto Andaluz de la Mujer, que pertenece a la Junta de Andalucía. El instituto tiene 8 centros provinciales, ya que 8 son las provincias, como sabéis, que hay en Andalucía. Y luego, pues desde el Centro Provincial de Granada, que como si dijéramos une todas las políticas de igualdad de toda la provincia, pues sí que se subvencionan o están adheridos ciertos centros municipales de información a la mujer, pues en municipios, ¿no? O en este caso en una mancomunidad, en una serie de municipios que se han juntado para dar este tipo de servicios que ahora os contaré en qué consisten, ¿no? Y bueno, esa es un poco la estructura, que es interesante, porque la idea es que, sobre todo Andalucía, tener en cuenta que hay mucha población todavía viviendo en pueblos, no es como ahora que se habla de la España vaciada, y es verdad que por el norte estáis más, pero en Andalucía hay mucha población todavía en los pueblos y en los municipios, ¿no? Son pueblos vivos la mayoría de ellos. Entonces, por ejemplo, en esta zona nuestra de montaña, pues qué importante es que haya estos centros, que no la gente no se tenga que bajar a la capital, ¿no? O a Granada en este caso, sino poder tener un centro de la mujer o cualquier otro servicio a la ciudadanía en el territorio. Y así es nuestro caso. En nuestro caso ahora mismo la mancomunidad la componen los municipios de Cájar, Huetor Vega y Monachil. Monachil lo vais a conocer todas y todos porque es donde está ubicada la estación de esquí de Sierra Nevada, que igual más de uno habréis venido por aquí a esquiar. Y bueno, lo que os hablo es de una zona, conocéis Granada, pero una zona en realidad muy cerca dentro del área metropolitana que se llama, pero una zona que conjuga alta montaña y media montaña con la Vega. Aquí ya sabéis que los desniveles son muy altos, tenemos una cordillera, es verdad, de origen alpino, entonces nada nos ponemos a 2.000 metros, bueno, 3.000 y pico, que está los 3.000, ¿no? La cuerda de los 3.000 con el veleta. Y es un poco el ámbito geográfico donde yo me muevo, pero a la vez está muy cerca de Granada, no es como otras zonas de la montaña que conoceréis, que es la parte más de la Alpujarra, que está más lejos de Granada. Entonces, un poco la zona o la ubicación geográfica de mi centro y administrativa. ¿Quieres que siga? Y así, si te parece ahora, quizás para que ellos sepan un poco qué figuras componen el equipo de trabajo que trabajáis, sobre todo con las mujeres de estos municipios, quizás que nos pudieras aclarar cuál es tu papel y cuáles son el papel de las compañeras que formabais ese equipo que comentábamos para preparar esta charla. Gracias. Vale, pues efectivamente, los centros municipales de información a la mujer tienen idealmente, digo idealmente porque no en todos se cumplen, pero la estructura ideal es de 3 personas trabajando. Una que sería la técnica de igualdad o informadora, que es mi caso, que ahora os cuento las funciones, y es la primera persona que ven las usuarias, es como el primer filtro, ¿no? Derivan usuarias, ahora os cuento cómo llegan aquí las mujeres, pueden llegar de muchas formas, ¿no? Antes de nada deciros que, bueno, fundamentalmente atendemos a mujeres que son víctimas de violencia de género, pero atendemos también otro tipo de situaciones, cualquier situación que se derive por una discriminación generada por el tema de ser mujer, ¿no? De ser mujer en esta sociedad
que todavía, ahora lo hablaremos, ¿no?, trata de manera un poquillo diferente a las mujeres, ¿no? Pero bueno, entonces, el primer filtro, como si dijéramos, lo hago yo, según venga derivada esta señora, y luego, según la problemática que tenga, pues contamos con una asesora jurídica, que es una licenciada en Derecho, experta en temas de violencia de género o de discriminación por razón de género, y también contamos con la atención psicológica de una psicóloga profesional también experta en género. Las tres figuras estamos especializadas en estos estudios de teoría de género y aunque os lo he contado así, pero en realidad luego el trabajo del día a día es mucho más coordinado y mucho más fluido, ¿no? Aparte de la atención individualizada, que es a la que os estaba haciendo referencia, mi figura como informadora o técnica de igualdad también tiene que ver con la otra pata de la función que tienen los centros de la mujer, que es la sensibilización, la educación, el dar a conocer, ¿no?, el trabajo que hacemos y, sobre todo en nuestro caso, lo más importante, que es la prevención de la violencia de género, ¿no? Y en ese sentido mi trabajo tiene otra parte que a mí me encanta, que tiene que ver pues con esta, ¿no? O con dar charlas, tener conversaciones, y también trabajamos mucho con los colectivos de mujeres, asociaciones de mujeres, cualquier tipo de colectivo, y luego con los colegios. En los colegios trabajamos mucho, ¿no?, con los niños y las niñas, en los institutos también, pues tema de prevención, de muchas actitudes o formas de relacionarse que ya van teniendo que ver con esto que puede suceder luego, y que entendemos que, bueno, como hacéis vosotros, que sois centro educativo también, ¿no?, que todo lo que sea formar a las personas dentro de esta diversidad, que es ser hombre o mujer, por supuesto, pero bueno, dentro de estas relaciones que nosotras llamamos igualitarias y que están basadas en el respeto y en los buenos tratos, pues lo que vienen a hacer es a mejorar las convivencias y cualquier tipo de espacio donde nos relacionamos, ¿no?, los grupos humanos. Entonces, es un poco la estructura: informadora técnica de igualdad, asesora jurídica o psicóloga, según el caso, y eso es a nivel de centro de la mujer. Luego sí que tenemos, que no sé hasta qué punto, ya me cortas tú si no interesa, pero luego sí tenemos una coordinación más supramunicipal, que nosotras llamamos, que tiene que ver con que todos los profesionales o todos los ámbitos profesionales en los que se puede atender o en los que se atiende la violencia de género, estamos coordinados. Me explico. Nosotras tenemos le llamamos la Junta de Coordinación en materia de violencia de género, porque nos gusta poner unos nombres muy raros y muy largos, pero ahí en realidad lo que estamos es constantemente coordinados, pues por ejemplo el centro de salud, por ejemplo el centro educativo, por ejemplo la Guardia Civil o la Policía Local, que en nuestro caso para los temas de denuncias de violencia de género, pues la Guardia Civil la que, si fuera Granada, es Policía Nacional, ¿no?, que hay como algunas delimitaciones administrativas, pero eso. Entonces estamos coordinados con Guardia Civil, con servicios sociales comunitarios, por supuesto, con centros de salud, de manera que nosotras trabajamos en lo que llamamos, y si voy avanzando mucho me cortáis, sin problema, lo que llamamos no revictimizar a la señora, ¿no?, que está sufriendo violencia de género. Es decir, que esta señora, en cualquiera de los puntos donde se detecte, y pongo ya ejemplos prácticos, por ejemplo, pues porque va a llevar a su niño o a su niña a la pediatra, porque está malito, y esa pediatra detecta algo o ve algo raro, de manera que esa pediatra ya nos puede informar a nosotras y sin necesidad nos ponemos al servicio de esta señora, sin necesidad de que ella tenga que ir. O te comentaba el otro día, pues la noche anterior a las 4 de la mañana ha habido un aviso a Guardia Civil y han acudido a un domicilio y Guardia Civil ha tenido que intervenir, tal. Pues esa misma mañana ya nos ha llegado a nosotras la denuncia. En fin, que es un sistema de coordinación que llamamos supramunicipal y que tiene que ver con eso, con que esta señora esté protegida, sus hijos y sus hijas, sin necesidad de que sea ella la que vaya, bueno, pues visitando, ¿no?, todos los diferentes centros o sitios donde le pueden echar una mano. Sí, Isabel, que yo hablo mucho, tú córtame. Precisamente Vale. te agradezco porque ese era justo el nexo que queríamos que, por supuesto, los compañeros, pero sobre todo los alumnos que están conectados puedan ver. El hecho de que ellos, que son futuros profesionales sanitarios, son agentes en un grupo multidisciplinar de figuras que tienen mucha importancia como agentes de cambio activo en muchos ámbitos, no solo en la parte técnica que uno desarrolla en una consulta en un centro de salud o en un servicio en un hospital, ¿no?, sino que también se colabora siendo agentes de salud que se implican con muchas otras figuras como las vuestras
y que conviene, bueno, pues que ellos estén despiertos a estas realidades, ¿no? Y por eso, de ahí la importancia, ¿no?, de traer a este foro de pensamiento y de reflexión esta realidad. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que, bueno, nos has dado pie a muchas cosas que, si te parece, yo te voy desglosando poco a poco. Vale. Y además animamos, como siempre, a las personas que estáis conectadas a que, si hay cualquier comentario que queráis hacer, lo vayáis trasladando a partir del chat y yo se lo voy trasladando a Silvia, ¿vale? Mira, nos dicen, por aquí llega un comentario en el que, bueno, pues hablaban que esta coordinación multidisciplinar se pueda llevar a cabo también a nivel preventivo y educativo, ¿no? Porque efectivamente a todos los niveles es importante conocer para poder actuar y luego para que te proporcionen herramientas para saber ayudar, ¿no? Silvia, fíjate, también relacionado con la perspectiva nuestra de salud, se está oyendo mucho, sobre todo en el último año, ¿no?, pero desde vuestra perspectiva profesional, que lleva mucho más tiempo atrás, los problemas relacionados con el tema de salud mental, que, bueno, pues que acarrean todas las circunstancias de carga emocional variada y con muchos orígenes, ¿no?, y con muchas raíces diferentes, que pueden ser distintas en las mujeres o en los varones y que se manifiestan con diferentes, bueno, pues con diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta con la que yo quería arrancar, o el comentario con el que quería arrancar, era eso, desde tu perspectiva vivencial, ¿no? De toda la época pre-pandemia, vamos a decirlo así, y luego cómo se ha modificado durante este último año esa gestión que vosotros vivís, que vosotros veis, ¿no?, que viven las mujeres a nivel emocional, si es diferente a los varones, si genera consecuencias a nivel de salud que luego se ven, incluso que pueden ver los enfermeros o los médicos o los fisios en sus consultas o en sus centros de salud. ¿Cuál era la situación antes de la pandemia y si eso se ha modificado de alguna manera en el último año, si se ha acrecentado o no? ¿Qué habéis percibido vosotros en ese sentido? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, pues... Bueno, pues primero, para responderte me gustaría, porque seguro que muchos de vuestro alumnado lo sabéis, pero nunca está mal. Yo, por mi experiencia, cuando doy charlas o hablo así, me gustaría hacer una pequeña diferenciación para que todo el mundo sepamos en qué marco conceptual nos movemos cuando hablamos de teoría de género. Cuando hablamos de teoría de género hacemos una diferenciación básica, y ahora voy a contestarte, pero para un poco enmarcar. Cuando hablamos de género, hacemos una diferenciación básica entre lo que entendemos que son diferencias biológicas, tú además, que me parece que eres biólogo, ¿no?, bióloga, que nadie dudamos, y entiendo que todo el mundo que estamos aquí las conocemos, y esas diferencias biológicas pues dan una serie de consecuencias. Dicho esto, desde el punto de vista de la salud, aunque yo no sea profesional de la salud, habrá enfermedades, desde luego, enfermedades o consecuencias que tengan las mujeres por el hecho de ser mujeres o los hombres por el hecho de ser hombres. Yo qué sé, pues me estoy poniendo pues yo, por ejemplo, que he sido mamá, pues me he quedado embarazada, en fin, he tenido... Hasta ahora, que si avanza mucho la ciencia no lo sabemos, pero en principio pues somos las mujeres las que podemos parir, ¿no?, por ejemplo, o engendrar o yo qué sé, si me apuras, incluso los hombres por anatomía, pues que ni idea, pero tienen posibilidad de desarrollar más fuerza física, tal. Esto nadie lo niega, ¿no? Habrá consecuencias para la salud que tengan que ver con esto. Por ejemplo, el otro día, preparando la charla, veía, que yo no lo sabía, que a nivel biológico o más fisiológico, sí que es verdad que parece que este virus, que ya nos enteraremos cuando pase todo esto, pero parece ser que sí afecta fisiológicamente un poco diferente a las mujeres que a los hombres. Leía, por ejemplo, me rectificáis que vosotros sois los que controláis de esto, pero leía que en principio se habían infectado a lo mejor hasta más mujeres, veremos si luego esto tiene otra causa social, y que luego había sido a lo mejor más letal en los hombres, ¿no? En fin, son, como digo, diferencias en principio, o yo que soy neófita en esto, biológicas, en las que nosotras no entramos. Nosotras entramos en si esas diferencias, a nivel luego social, que llamamos de construcción social, han generado otras diferencias que son la categoría analítica género. Y me explico para que me entendáis el alumnado, y si me pongo muy técnica, llamadme la atención. La diferencia esa básica que decía antes de yo soy mujer y en principio puedo engendrar un hijo y tenerlo, es una diferencia biológica que solo lo podemos hacer las mujeres. Ahora, el hecho de que a lo mejor esta sociedad y nuestra tradición entienda que seamos por ende las mujeres las que tengamos que cuidar al bebé, darle de comer, no sé qué, luego lo vamos viendo, ¿no? Pues a lo mejor en esa negociación de pareja coger nosotras la excedencia, que nos dicen las estadísticas que somos las que más cogemos excedencia por el cuidado de hijos, tal. Este otro tipo de roles o
o de expectativas que espera la sociedad, tienen nosotras para que ver desde la teoría de género con algo más cultural, ni mejor ni peor, ni siquiera entramos en valorar, pero estaríamos hablando ahí de género. Digo esto porque si vamos a hablar también de las consecuencias de la pandemia, ¿no? O del antes y después, claro, nosotras lo que trabajamos, vosotros desde la salud vais a trabajar el tema más fisiológico, aunque entiendo por esto que os interesa la parte más emocional. Pero yo en las diferencias biológicas o fisiológicas, pues no entramos. Pero sí que es verdad que nosotras encontramos diferencias por razón de género, como decía, anteriores a la pandemia y que se han acentuado después de la pandemia. Estas diferencias por razón de género, además, nosotras contamos siempre que en el reparto no es que hayamos salido peor unas que otros, pero hay ciertas cosas en el reparto en que hemos salido un poco peorcillo paradas las mujeres, no pasa nada, sino por un tema histórico y cómo nos hemos ido incorporando, ¿no?, las mujeres y los hombres, pues al mercado laboral, etcétera. Con esto quiero deciros, y perdonar si me enrollo mucho, que antes de la pandemia sí que encontrábamos por razón de género algunas diferencias, y las diferencias tenían mucho que ver no tanto con esa fisiología, sino con el rol que la sociedad le ha venido otorgando a las mujeres. Entonces, no vamos a tener tiempo, había sacado datos, ¿no? Pero bueno, creo que todo el mundo tenemos en nuestro imaginario que todavía las mujeres, aunque se ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que las mujeres a nivel de grupo social, hablo de como desde el punto de vista sociológico, nos hemos incorporado al trabajo de lo público, a salir, para que nos entendamos, a trabajar fuera de la casa, ¿no? Hemos ido rompiendo barreras. Sin embargo, ese trasvase a nivel de grupo social no se ha hecho desde los hombres incorporándose al mundo de lo privado. Cuando hablo del mundo de lo privado, de los trabajos de reproducción social de la vida humana, ¿no? Tiene que ver con todos estos trabajos de cuidados, de atención, de trabajo doméstico, trabajos que además no están remunerados socialmente o no están suficientemente valorados, ¿no? Y todo el mundo tenemos la experiencia de que seguramente muchas de nuestras madres o vuestras madres, pues, como os decía antes, no trabajaban, ¿no? Se quedaban en la casa y ese trabajo estaba más desprestigiado. Bien, entonces, esto genera, claro que genera situaciones emocionales distintas. Las mujeres ya partíamos, desde este punto de vista, con una carga mayor, no sé si decirlo de estrés, porque no me atrevo a hablar en este foro vuestro de temas sanitarios, pero sí con una carga emocional más fuerte, como nosotras decimos metafóricamente a veces, llevando esa mochila, ¿no? Entonces nos encontramos por un lado mujeres que estamos trabajando en el ámbito de lo público, pero que acarreamos, y lo dicen así las encuestas de los usos del tiempo todavía, la mayor parte de los cuidados. O mujeres que tienen una cierta edad y han trabajado toda la vida cuidando a sus seres queridos, sus hijos, los hijos se han ido fuera, ¿no? Este que llaman el síndrome del nido vacío, etcétera, ¿no? Donde ellas, por ejemplo, acusan mucho más, han sido socializadas en vivir por y para todos los demás, y cuando todos los demás se van porque es ley de vida o porque los hijos se van o fallece el marido, lo que sea, pues digamos que ahí hay una falta de identidad de como si dijéramos, el proyecto vital de las mujeres. Eso en condiciones normales y, como digo, de ley de vida. Cuando se dan otros tipos de consideraciones, pues más nefastas, como es el caso de la violencia de género, pues las consecuencias son mucho más, por supuesto, para la salud emocional, pero incluso física, ya sabéis, somatizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, diría que antes de la pandemia ya encontrábamos diferencias que tenían que ver con que las mujeres tenían como una especie más de sobrecarga de trabajo físico y también de trabajo estrés emocional, y eso tenía sus consecuencias también a nivel de enfermedades o, pues no lo sé, os lanzo y a ver qué me contestáis vosotros que sois de salud, ¿no? Pero algunas enfermedades como las fibromialgias o algunas que están afectando, por ejemplo, mucho más a las mujeres, ¿no? A veces es interesante hacer un análisis desde la perspectiva de género de qué parte social tienen todas estas. Entonces sí vemos, y la Organización Mundial de la Salud y otras entidades, vosotros lo sabéis, sí lo reconocen así, ¿no? Que hay una situación distinta de partida. Nosotras defendemos que es una situación que tiene mucho que ver con estos roles sociales, ¿no? Entonces, bueno, esto era como antes de la pandemia, ¿no? También era un trabajo que hacían las mujeres de forma muy invisible y muy poco, como decía, prestigiado. ¿Qué pasa? Que nos ha pasado a todos, que llegó marzo y llegó el confinamiento y de repente esto se puso, pues patas arriba, ¿no? Esto ha tenido, como todo en la vida, cosas buenas y cosas malas. De repente nos dijeron todos y todas, iros a la casa, menos los trabajos esenciales, ¿no? Fijaros que muchos de los trabajos que llamamos esenciales
bueno, eran, por supuesto, vuestro ámbito, ¿no? El ámbito sanitario, pues vamos a empezar a ponerle foto a esos trabajos, ¿no? Foto de hombre o mujer. La perspectiva de género muchas veces lo que hace es preguntarnos si ante una realidad, le llamamos nosotras ponerse las gafas de género, preguntarnos si ante una realidad que tenemos normalizada y que estamos viendo todos los días, preguntarnos qué papel tienen ahí el hombre y qué papel tiene la mujer, ¿no? Entonces, en esa foto fija, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo y todas vosotros, supongo que los primeros días, pues veíamos a las personas que trabajan en residencias de mayores, enfermeros, enfermeras que estáis aquí, todo el personal de sanidad. Claro, te vas a las cifras, pero esa foto también sale. Y es un personal mayoritariamente feminizado, ¿no? Feminizado y quitando a lo mejor enfermeras que estáis aquí o a lo mejor personal más del ámbito de lo público de la sanidad, pero es verdad que la persona que trabajaba en residencias, etcétera, además de ser mujeres, eh, también tenían trabajos un poco precarizados, no sé si me entendéis, ¿no? A lo mejor no solo peores sueldos, sino poco visible lo que decía, ¿no? También fijaros, porque no es casualidad, cuando las mujeres nos hemos incorporado, y hablo ya históricamente, a los trabajos, pues nos hemos ido ubicando en roles y sectores donde más tenían que ver con esa feminización de los trabajos, ¿no? Entonces, no es casualidad que veamos que las primeras universidades que se abren pues son las de enfermería, precisamente, ¿no? A las mujeres, digo, pues las de maestras, las de... Entonces, claro, entonces esos trabajos del mercado laboral feminizados están ocupados por mujeres. Entonces, por un lado vemos con el confinamiento que todos esos trabajos y que quienes están también en primera línea de, por supuesto, médicos y médicas, no estoy hablando, hablamos en términos sociológicos, no me entendáis nunca ni hombre ni mujer, pero sí en términos sociológicos, ¿no? Y sobre todo muy importante irse a las estadísticas. Y es verdad que son bolsas de trabajo feminizadas que de repente se ponen en primera línea de pandemia, ¿no? Con lo que todos y todas recordamos de pues que no había conocimiento, no había suficientemente aquellos, los EPIs estos, ¿no? En fin, que de alguna forma también, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa en las casas? ¿No? Digo, esto fue con los trabajos de estos que llamábamos fundamentales o prioritarios, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa en lo doméstico? Lo doméstico de repente pasa a ser un espacio, pues lo que ha pasado en todas las casas, ¿no? De repente es el teletrabajo para hombres y mujeres, ¿no? Y de repente, por ejemplo, una cosa que no había pasado hace mucho tiempo, que era la vuelta de los niños y las niñas a los centros educativos cerrados. No solo centros educativos, sino todos los espacios que nosotras llamamos de conciliación muchas veces, ¿no? Y hablo en plan normal de pues, el fútbol que tienes apuntado a la niña por la tarde, el otro, los servicios de conciliación, todo esto cierra. No solo eso, sino también personas mayores, fijaros que esos trabajos tradicionales de mujeres también tenían que ver con el cuidado de los y las mayores. No hablo de la gente que estaba en residencias de mayores, sino todas las personas mayores que viven en las casas y que a lo mejor están pues en centros de día, no lo sé, ahí en Madrid también tiene que, pues aquí hay mucho, ¿no? Que resuelven mucho a las familias de, pues, oye, nuestros abuelos y abuelas que están con nosotros, pero durante, a lo mejor si trabajamos fuera, pues claro, de repente todo eso cierra. Y bueno, pues ya había sacado un estudio del Instituto Vasco de la Mujer de julio de 2020, que ya hay datos, en los que nos dicen que todo ese trabajo, aunque es verdad que los hombres sí colaboran y tal, pero parece ser que todo ese trabajo, y además es normal porque es el flujo normal de los roles y de lo vuelven a asumir las mujeres, ¿no? Entonces, fijaros que tenemos ahí como dos escenarios, ¿no? Por un lado, de mujeres que están trabajando fuera y que están en estos, no solo sanitarios, sino todas las limpiadoras, lo cual no significa que los hombres no hayan estado en trabajos esenciales, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que tenemos ahí un grupo de repente que se visibiliza, que está muy precarizado, que son las mujeres que abordan los cuidados de manera profesional, precaria, y luego tenemos toda esta bolsa de mujeres que están en casa mayoritariamente, pues de nuevo asumiendo esos cuidados. Muchas de nosotras, además, teletrabajando, etcétera, ¿no? Ya he hablado yo mucho, no sé si me he perdido el hilo, pero bueno, No, es un poco la foto fija. Nos identificas muy bien con realidades que, bueno, pues que todos hemos vivido, desde, bueno, todos los compañeros que han vivido esas realidades en sus casas hasta los alumnos que lo han visto con sus propios padres y sus propias circunstancias. O sea, que en ese sentido, fenomenal en este aspecto. Luego hay alguna pregunta por ahí por el chat que cuando acabe sí que desglosamos esta idea, Estupendo, la voy estupendo. lanzando.
Gracias. Decía antes también que había cosas positivas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, yo creo, y también en este estudio de Macunde lo citaban, es que también ha valido para visibilizar un poco más el trabajo, lo importante, ¿no? Lo que dicen ahora desde el ecofeminismo, que es unas teorías muy interesantes, ¿no? Que relacionan el tema de la sostenibilidad y dicen, es que esta sociedad faltaba mucho poner la vida en el centro, ¿no? Y con esto del confinamiento nos hemos dado cuenta lo importante que son las tareas reproductoras. Insisto, no me entendáis reproductoras, hablo en términos sociológicos, de reproducción de la vida humana, ¿no? Entonces estábamos todas y todos enfocados en un mercado de trabajo productivo, de un intercambio de tal, pero es verdad que para que ese funcionamiento y esa productividad es muy interesante, ¿no? Vamos, muy, muy enriquecedora, pero para que toda esa máquina funcione tiene que haber unos trabajos previos. Mira, cuando vamos a los coles a veces me gusta hacer con los niños y las niñas la historia de tu camiseta. Y entonces nos preguntamos desde qué le ha pasado a esta camiseta hasta que es tu camiseta preferida, hasta que ha llegado a ponértela tú, que está tan limpia, tan planchadica y tan bien, ¿no? Y entonces los niños y las niñas empiezan a echar para atrás. Y oye, ¿cómo ha llegado esa camiseta a mí? Pues porque ha habido una persona. Es una tontería, ¿no? Pero quiero decir que a veces qué poco visibilizado tenemos esto. Y la pandemia yo entiendo que sí ha puesto de manifiesto pues este trabajo, lo importante que es. Fijaros también la de youtubers de estos o influencers, como se diga, que salieron con lo de las cocinitas y no, porque es que es muy importante, ¿no? Mucha gente dice, hemos comido mejor. Entonces, a mí me parece que eso puede ser un punto también muy bonito de empezar a recuperar, oye, el trabajo de todas esas madres y abuelas que las hemos tenido muy vilipendiadas y que muchas veces, fijaros que la igualdad entre nuestra generación, bueno, yo soy mucho más abuelilla que, bueno, yo tengo 46, pero bueno, a veces la igualdad se ha entendido porque había esa prisa, y es verdad, de las mujeres incorporarnos, pero a veces se ha entendido como que había que imitar lo tradicional masculino. Y en esa generación, por ejemplo, mía, ya hemos visto como mal no aprender a cocinar, o todos esos saberes que tenían nuestras madres, abuelas, y jolín, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la escuela mixta, tan importante y tan interesante, pero fíjate que han sido conocimientos que las niñas nos hemos incorporado a lo de lo. Antes mi madre me contaba que en la escuela pues daban costura o cocina o lo que sea, que esos conocimientos, esa instrucción se ha perdido por creernos que la igualdad era imitar un poco lo masculino. No sé si me estoy yendo ya del tema, pero bueno, siempre es un poco para intentar ilustraros pues que claro, que no es tanto las diferencias en realidad, y luego todos y todas me diréis, oye, pues mira, pues no, porque mi pareja, mi chico, pues es estupendo y trabaja y es igual de corresponsable con mi hijo que yo, por supuesto. Pero es verdad que a nivel sociológico todavía los datos cantan mucho y nos dicen que no hay todavía esa igualdad. Entonces, necesariamente, el impacto por razón de género ha sido diferente para hombres y mujeres. Ya os digo, con cosas negativas y cosas positivas. Luego, si queréis, hablamos del tema en concreto de la violencia, pues también ha tenido ahí sus diferencias, ¿no? Pero bueno, por no hablar tanto. Seguido. Sí, mira, pues yo tenía al hilo de esto un comentario que hacerte para desarrollar el tema y si te parece, te leo también la pregunta que teníamos pendiente, ¿vale? Al hilo de lo que nos habías contado, te quería preguntar, puesto que efectivamente dices, y es verdad, ¿no? Ya están saliendo estudios que evidencian con datos, ¿no? Y con evidencia científica que efectivamente esta carga emocional se ha vivido y se sigue viviendo de forma distinta. Si vosotras percibís desde vuestro centro, desde, bueno, vuestras vivencias o la gente con la que tratáis, si también los recursos con los que cuentan, pues en este caso, bueno, los hombres o las mujeres, bueno, sobre todo las mujeres que son las que vosotros tratáis, son diferentes a los que había antes o son diferentes a los de los varones, y si los apoyos también son los mismos, porque me imagino que en momentos de crisis también uno busca apoyos en circunstancias o en personas en las que a lo mejor en el día a día pues no necesita apoyarse tanto, ¿no? Esa sería un poco mi cuestión, ¿no? Si los recursos que hemos utilizado, que estamos usando, pues también son diferentes, puesto que la situación basal, emocional, hemos visto que no es la misma, y si los apoyos con los que contamos son los mismos. Y la segunda pregunta nos la hace una compañera que es enfermera y nos dice, te leo, ¿qué influencia o qué impacto consideras tú que tiene la propuesta de la ley trans en las políticas o en las acciones que vosotras lleváis sobre todo violencia de género en Andalucía, ¿no? Son... Pues no. Uy, la segunda pregunta es para otra. Para que vayamos dedicando un poco muy de bien, tiempo muy a interesante. desglosarlo. Sí. Gracias. Bueno, pues nada. Te diría que las herramientas o recursos, ¿no? Si no te refieres a eso, me corriges. Pero claro que hay diferentes formas
cada una tira de lo que tiene, sobre todo en momentos muy más de crisis, ¿no? Entonces sí que es verdad que nosotras, de vuelta, ¿no? A cuáles son los orígenes de esta teoría de género. Sí que es verdad que a nosotras se nos socializa, si utilizo palabras raras, pero sí que se nos socializa más a las mujeres en la expresividad, en la comunicación, en el contarnos, ¿no? Entonces sí que es verdad que, digamos, hablo de situaciones, no hablo ahora de violencia de género es aparte, ¿eh? Porque precisamente ahí es todo lo contrario, pero bueno, sí que las mujeres, y entonces ahora te hablo pues de la relación con las asociaciones de mujeres, aunque bien es verdad que nos hemos vuelto a la casa, pero digamos que las mujeres, el tema más expresividad, comentar, ser capaces de no enfrentar tanto las emociones, sino dar luz, dar salida a las emociones, ¿no? De la forma que sea. Esto es un poco más complejo de explicar, pero a ver si me entendéis. La teoría de género o los análisis sociológicos que hacemos con el género hablan de que a los chicos desde pequeños, todavía por esos roles antiguos o más tradicionales, de alguna forma a los chicos varones se les va cortando desde chiquitillos el tema de la expresividad, de poder mostrar sus emociones, de poder mostrar la vulnerabilidad. Fijaros, como tenemos poco tiempo, os voy a hablar en plan muy bestia, ¿eh? Y además así si provoco debate mejor. Pero acordaros pues los niños no lloran, ¿no? O venga, que tienes que ser un machote, lo que sea. Cualquier expresión de vulnerabilidad o de debilidad en lo tradicionalmente masculino, digamos que está un poco castigado socialmente. No sé si Mientras que a las niñas se nos permite, siempre pongo también el ejemplo de ahí fuera en el parque infantil, una tarde se cae una niña, se hace una brecha y otra tarde se cae un niño y se hace la misma brecha. No es que no, en un caso y en otro, no es que no auxiliemos a uno y a otro, pero fíjate que los comentarios, por lo menos aquí en Andalucía, van a ser muy distintos, ¿no? A cómo reaccionan unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo que os estoy diciendo es para deciros que sí que es verdad que las mujeres, a nivel de expresividad, a nivel de hemos compartido más. A mí, yo no trabajo con hombres, pero sería muy interesante, seguro que hay algún estudio de masculinidad, el tema de cómo los varones, vosotros que sois sanitarios, afrontan temas de salud, a mí me llama muchísimo la atención, esa masculinidad tradicional, ¿no? Y lo vemos mucho en las mujeres, por ejemplo. Es decir, las mujeres muchas veces, o de cierta edad, acompañan a los hombres al médico. Es decir, cuando tiene el problema, pues yo qué sé, pensar en vuestro padre, en vuestro tío, cuando ha tenido una enfermedad, es que son ellas son las gestoras, también por ese rol de cuidadoras, ¿no? Las gestoras, y los hombres de alguna forma, siempre hemos dicho, pues es que mi padre le tenía mucho miedo a los médicos, lo que sea, ¿no? Pero de alguna forma tiene que ver con esa expresividad. Entonces yo creo que sí que hay herramientas distintas. Esto, ya os digo, es punto y aparte con violencia de género, ¿eh? Violencia de género es tan complejo el procedimiento, el mecanismo que para nada, ¿no? Que ahí se subvierten y estamos hablando ahí pues de mujeres totalmente aisladas, que se han aislado mucho más con el confinamiento. Entonces sería esto, vamos, si queréis, luego entramos. Y luego la otra pregunta que me decías de la ley trans, con respecto a las consecuencias, perdona, sobre la violencia de género, ¿no? Te la comento otra No vez. sé, Sí, no porque sé muy bien si la compañera podría atinar un poquillo más. En general os cuento que seguro, pues si lo ha preguntado estaréis un poco al día, pero es verdad que estamos ahora en vistas parece que se va a aprobar una ley de personas transexuales o transgénero, es algo que está generando cierta polémica a nivel social, no sé si este es el foro pertinente para entrar, pero bueno, básicamente podríamos estar hablando de personas. Volvemos, fíjate, a lo que decía al principio, las diferencias biológicas con la perspectiva de género, ¿no? Y con la construcción social. Entonces, personas que, por otro lado, siempre las ha habido, ¿no? Que en el sexo registral o cuando nacen en un hospital o lo que sea, pues tienen por una serie de especialidades biológicas, se les dice eres varón o eres mujer o hembra o como se dijera antes, y luego pues no se sienten así a lo largo de... Entonces quieren cambiar su... Claro, esto a nivel de atención a la violencia de género, ¿genera problemas? Pues no lo sé, lo tendríamos que ir viendo, porque pienso que también hay mucho mito, bueno, mito y también porque como son servicios tan discrecionales que no... Mirad, por ejemplo, ninguna mujer viene aquí o ninguna de las mujeres, yo llevo 20 años trabajando, yo no he conocido ninguna mujer que te llegue a la consulta y diga, hola, soy víctima de violencia de género, o soy víctima de, me puede... Quiero decir que lo digo porque a veces pensamos que es así y entonces no tiene nada que ver. Entonces esta pregunta me parece muy pertinente porque hay mucha polémica ahora con lo de la ley trans. De hecho, si la compañera quiere concretar algo más, encantada, ¿eh? Pero es que la violencia de género funciona de otra forma. Es que la violencia de género funciona con que
de repente una señora ha ido al médico, de repente se le ha escapado, de repente un vecino, una vecina ha escuchado, de repente un niño ha hablado en el cole. Las mujeres nunca, de hecho es un proceso muy largo para intentar, es un proceso muy complejo, es un ciclo en el que incluso ellas, una vez que lo identifican, que incluso quieren salir de eso, no sé si sabéis lo del ciclo de violencia de género, ¿no? Vuelve a haber otra fase que llamamos de luna de miel, en la que se vuelve. Entonces, mm, con esto quiero deciros, sin intentar ser soberbia de verdad, que es tan fácil, por cómo lo tenemos de identificar los indicadores, es tan fácil a nivel profesional, por lo menos, detectar la violencia de género, y que es muy difícil que con la ley trans esto cambie, aunque hay ese miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, lo cual no significa que yo no crea que esas personas tienen que reconocérseles sus derechos, ¿eh? Y lo cual no significa, lo digo por si también en el foro hay algún tipo de, porque a veces se confunde, ¿no? Lo cual no significa que otros tipos de violencia no estén igualmente penadas, y quiero decir que está la violencia intrafamiliar, que está la violencia, ¿no? Que hay muchos tipos de violencia, la violencia doméstica, pero que no tienen nada que ver con la violencia de género. Estas violencias también tienen su, en fin, están reconocidas y tienen su, pero nosotras abordamos la violencia de género, que es muy específica de, bueno, que tiene otro tipo de condicionantes, ¿no? Entonces, ¿la ley trans va a cambiar eso? Pues no lo sé. Supongo que la ley trans lo que va a poner en evidencia es la dificultad de este tipo de personas y colectivos que desde luego faltaría más, no soy yo nadie para que, fíjate, al final estas cosas sociales y de discriminación, nosotras decimos, aparte por justicia social, es que generan sufrimiento. Y muchas veces es tontería, porque luego cuando yo en los 20 años que llevo no he dado ningún curso, incluso de gente que viene, es que la violencia de género, es que las mujeres ya que queréis, no sé qué, pero cuando lo hablamos esto tranquilamente y lo vemos, no he encontrado a nadie que no me diga, pues es verdad, Silvia, qué tontería que por estos prejuicios que tenemos tan antiguos, a lo mejor en su día tenían funcionalidad y servían, pero hoy en día generan frustración y generan a ese niño que está en el cole y que no le gusta jugar al fútbol y que le gusta llevarse la muñeca y que le están, digo, por hablar también del tema homófobo, lo que le están generando a ese niño, pues oye, pues tiene sus consecuencias, que también sabemos que hay suicidios y sobre todo que hay dolor. Entonces nosotras pensamos pues que son cosas que merece la pena revisarse. Y ya está. Y luego, por supuesto, cada uno y cada una tiene su ideología o lo que sea, pero que es tontería, y cada uno pensará, pues esto es más biológico, pues sí, las mujeres es que aparte tenéis un, bueno, pero que eso nunca, esas diferencias no deberían luego de generar ninguna, creo, vemos nosotras, ninguna discriminación y sufrimiento. Y lo siento, no sé si contesto muy bien a lo del tema trans, digo, si me lo enmarcas un poco más, por si se refiere a algo más en concreto. Ya no te preocupes, si no invitamos a nuestra compañera a que nos apunte un poco, yo creo que perfecto. Oye, Silvia, pues si te parece, nos surgen muchas cosas al hilo de tus intervenciones. Yo te quería trasladar dos. Una que me surge a mí, al hilo precisamente de esto, para no perder un poco este hilo, y lo comentábamos tú y yo en las charlas previas, era en relación con los temas de salud de las mujeres que acuden a vosotros, sobre todo para, bueno, pues para que les ayudéis en temas de violencia de género, aunque sea un poco subyacente a esas circunstancias. ¿Cómo vivisteis vosotros el hecho de que de repente se cerró todo y no tenéis ese espacio al que una mujer podía acudir ella sola a hablar con vosotras con esa libertad, ¿no? Y en relación a lo que un poco comentábamos de que efectivamente en las noticias, ¿no? Parecía que la idea que se nos trasladaba, ¿no? Que nos llegaba es que el hecho de estar todos encerrados en casa podía constituir una fuente de violencia mayor pues porque las circunstancias emocionales de todos eran, bueno, pues de crispación más general y estábamos todos más al límite, y sin embargo parece que se había visto, ¿no? Eso me comentabas, ¿no? Que no habían sido tan crítica la situación de confinamiento estricto, sino la situación quizás posterior en la que se volvió a dar libertad a todos, y entre ellos, claro, a esas personas que convivían con, bueno, pues con las personas que les hacían daño. Eso por un lado. Y por otro lado te traslado, antes de que se me olvide, otro comentario que hay en el chat que me parece además muy pertinente, de otra compañera que decía que con el cierre de los colegios debido a la pandemia, efectivamente lo que comentabas antes, la conciliación laboral en general a nivel familiar estaba siendo especialmente complicada, sobre todo para las madres, ¿no? Aquí nos sentimos muchas identificadas. Y decía, ¿no? El otro día la ministra de Sanidad comentaba que la conciliación era una utopía, ¿no? Entonces te preguntaba directamente esta compañera, oye, ¿qué opinas, Silvia, de esto?
¿cómo se ve desde vuestra perspectiva, bueno, vivencial y con todos estos años de actividad profesional a las espaldas, que de repente haya, ¿no? Pues, bueno, este tipo de ideas, ¿no? Que calan de mayor o menor modo, ¿no? En la sociedad. Gracias, Silvia. Vale, pues bueno, con respecto a la última intervención, efectivamente, lo de la conciliación, que es una utopía, ¿no? Por un lado, nos pasa mucho con los temas de género. Por un lado, nos parecen, como hoy en día afortunadamente hay más sensibilidad y se habla más de estas cosas, pasa a veces con la violencia, ¿eh? Nos parece que es que ahora hay más, ¿no? Lo que pasa que obviamente ahora se está evidenciando y obviamente ahora tenemos datos y entonces las encuestas de usos del tiempo o el Instituto Nacional de Estadística esto ya lo contabiliza, ¿no? Y nos dice que efectivamente que es una carga. Entonces, por un lado, bien en el sentido que se está visibilizando. Por otro lado, digamos que aunque es incipiente, pero sí que hay un movimiento cada vez un poco mayor de hombres que verdaderamente está empezando, yo lo veo más por el tema de la paternidad, ¿no? De hombres que sí que se implican en la paternidad porque, jolín, porque es una cosa muy guay, ¿no? Es decir, que y también ellos, por el tema de la socialización, estaban muy quitados de esas cosas, ¿no? Mira, yo siempre pongo un ejemplo muy bonito que a mí me encanta. Nuestros padres, hablo de nuevo yo de la generación del 74, ¿no? Mi padre no nos ha cambiado ni a mi hermana ni a mí pañales ni nada. Ahora, y no era ni más machista, era el signo de su tiempo. Ahora, cuando han tenido nietos, pues mi padre yo le he visto cambiarle el pañal al nieto, o sea, cosas que no se hubieran pensado. Quiere decir con esto, de nuevo vuelvo a la construcción social. Ni es nada biológico, ni es nada, cuando ya te quitas el estereotipo y el tal, ¿no? Entonces pienso que esto ahora es una oportunidad para los hombres. Entonces, claro, sería muy interesante que los hombres vieran esto no como un rollazo, sino como algo chulo, y porque además es chulo, ¿no? Vuelvo a lo de antes de poner la vida en el centro, ¿no? ¿Qué cosas son interesantes en la vida, ¿no? Por supuesto, tu carrera profesional, cada uno, tu deporte, lo que sea, ¿no? Pero yo qué sé, la gente que soy padres o madre, es que la reproducción de la vida es algo muy bonito, ¿no? No lo sé, entonces, ¿por qué se nos ha cercenado a los hombres como ese derecho de participación, ¿no? Entonces, yo lo vería así. Sí que es verdad, y ahí ya me voy a poner otra vez un poco reivindicativa, que a veces son derechos que a nosotras nos dan un poco rabia, porque decimos, jolín, derechos como el de paternidad, no es que hayamos visto en las calles manifestaciones de hombres de no, queremos el derecho, ¿no? Fijaros que en historia social, me gusta mucho la historia, normalmente los derechos sociales los han vindicado los grupos que eran afectados. Y entonces, pues cuando las mujeres las echaban de los trabajos, pues las mujeres se organizaban en el movimiento feminista y no ha sido así con los hombres. El tema de derechos de paternidad es una cosa que han luchado los movimientos de mujeres. No lo digo tanto como para meterme al rollo, sino porque a veces pensemos y también porque cambiamos un poco la idea que tenemos sobre feminismo o sobre el movimiento de mujeres, ¿no? Entonces, es verdad que son derechos que han luchado y conseguido las mujeres, pero yo, si fuera hombre, lo vería como una oportunidad, ¿no? Tan interesante de... Y luego también no es solo tema de hombres y mujeres, sino también es un tema de la sociedad. Vuelvo a lo de antes. ¿Cómo están los tiempos de los trabajos? El trabajo productivo del mercado de trabajo, qué horarios, si abrimos para buscar trabajo o un empleo y dicen disponibilidad absoluta, ¿en quién están pensando? No están pensando en nadie que quiera ya no solo cuidar a un hijo o una hija, ¿no? Sino que quiera disfrutar de su padre o su madre cuando se ha puesto malito, cuando... Entonces, las administraciones públicas y la sociedad y a todos los niveles, ONGs, asociaciones, etcétera, tenemos ahí un compromiso, ¿no? De un poco volver a ese rollo tribal de, tío, que los niños y las niñas, eso fue polémico también, ¿no? Pero cuando decía, los niños y las niñas son de todo. De alguna forma, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que no perdamos la vista de por ser los más productivos o los más... Entonces, el tema de la conciliación, pues yo sí lo sigo viendo una utopía, pero sí yo veo voy viendo ciertos cambios. Ahora, tiene que haber un esfuerzo grande por parte de, por un lado, el colectivo de los hombres o el grupo social de los hombres y las administraciones. Y la otra pregunta no me acuerdo ahora, Isabel, lo que me ha preguntado antes. Mira, Silvia, la otra pregunta viene al hilo con un De comentario que nos violencia. acaba de llegar Sí. del chat, que un poco resumía lo que te decía también yo antes. Comentabas antes que efectivamente las mujeres que sufren violencia de Sí. género nunca lo dicen directamente, Sí. sino que suele surgir en otros sitios que además están muy relacionados con los ámbitos en los que nuestros alumnos no solo van a trabajar, sino que están ya, porque la mayoría están haciendo prácticas en centros de salud, bueno, en diferentes tipos de consultas de diferentes áreas, Sí. ¿no? Y entonces nos preguntaban también una de nuestras compañeras si durante esa situación de confinamiento más estricto
al volverse todo telemático, ¿notasteis repercusión en el sentido de que detectabais menos casos? ¿O es verdad que había menos frecuencia? Porque, al estar todos más controlados, pues no había tanta necesidad de control externo, entiéndeme. Bueno, en esto eres tú la experta, Sí, ¿no? sí, no, Pero no, te comprendo, sí. Perdona, sí, además me lo has explicado muy bien. Pues mira, efectivamente, estadísticamente ya lo sabéis que en el confinamiento subieron mucho las atenciones telefónicas al 016. Sabéis que el 016 es un teléfono que no deja rastro y que... Pero sí que es verdad que hubo menos denuncias, por ejemplo, ¿no? O menos intervenciones, claro. Tenía que ver con lo que os decía antes de la violencia de género y su comportamiento y su complejo desarrollo. Por decirlo así un poco resumido, el objetivo de un agresor es el control a la mujer, el control de todas de las cosas que hace, ¿no? El control y que esta mujer esté esté respondiendo a sus roles de género de la manera más perfecta que él entiende, ¿no? Entonces, se desatan muchos casos vamos, la violencia de género está ahí, violencia psicológica, etcétera, ¿no? Pero digamos que en la normalidad, ¿cuándo son los momentos para nosotras de más riesgo, ¿no? Pues cuando una mujer, por ejemplo, ya os decía, nadie dice yo soy víctima. Las mujeres muchas veces vienen aquí diciendo me quiero separar, quiero intentar un divorcio lo más tranquilo posible, ¿no? De alguna forma están diciendo quiero salirme de esta situación de violencia, pero sin enfadar mucho, porque esos momentos en donde él ve que el control lo está perdiendo de alguna forma, pues son los momentos en el que el agresor se siente esa incertidumbre, ¿no? Y entonces es ahí el momento de mayor violencia, de lo que entendemos violencia, porque la violencia psicológica durante años es una cosa muy fuerte también, ¿no? Y yo cuando hablamos de víctimas a veces me sabe mal porque las mujeres que han soportado eso y soportan no son víctimas, son heroínas y son supervivientes alucinantes. Entonces, pero bueno, sí que el momento por ejemplo, cuando hablamos de asesinatos machistas o lo que sea, digamos que tienen que ver con estos puntos de mayor riesgo. Entonces, ¿qué ha pasado en el confinamiento? Que en el confinamiento han tenido el control absoluto los agresores sobre las mujeres y sus hijos e hijas, y además en un ámbito de lo doméstico. Es decir, de alguna forma, es un poco por resumir, porque luego hay muchas variantes, pero sí, efectivamente, es decir, han tenido el control total. Nadie se enteraba, nadie de fuera, no tenían que hacer... Entonces, de alguna forma ha habido una paz social. Paz social, obviamente, aguantada por las mujeres víctimas, ¿no? Entonces se han vivido situaciones a nivel psicológico que estamos viendo ahora, repercusiones muy fuertes, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices, en cuanto se ha vuelto a abrir un poco, entonces, perdona, durante los días de confinamiento percibimos que en los centros, aunque nosotras no hemos dejado de ser servicio esencial y hemos seguido atendiendo, pero en los centros no estaban, ¿no? O estábamos en contacto con las mujeres que ya estamos tratando, lo que sea, pero no estaban, ¿no? Y han llamado más a servicios telefónicos o lo que sea. Es luego ya cuando se empieza a abrir un poco, cuando las mujeres, pues ya os digo, no que ojalá vinieran directamente a pedir ayuda, sino que ya en el centro de salud o ya en Guardia Civil o lo que sea. Volviendo a lo de vuestro trabajo como sanitarios y como personal, de verdad que muy, muy, muy agradecido cuando hablas con las víctimas y te dicen, pues mira Silvia, la enfermera que me atendió o el pediatra o lo que sea, de la forma que me miró, de la forma que me sonrió. Estamos hablando de mujeres que están aguantando tanto, tanto, tanto y están muchas veces tan, tan aisladas que a veces una mirada de confianza, fijaros que somos muy pesadas las que trabajamos en esto, con el hecho de dar credibilidad a las víctimas. Es tanto lo que ellas reciben, el mensaje de o bien te lo estás inventando, o eres una exagerada, o esto no tiene importancia, o te lo tienes que aguantar, como nos decían nuestros ancestros, que a veces una mirada de te voy a escuchar, ni siquiera evaluar si lo que está diciendo, sino te voy a escuchar, yo sí doy crédito, mira, te voy a dar el teléfono del centro de la mujer, si te parece, no tienes que ir. Eso que vosotras y vosotros os vais a encontrar es fundamental. A veces no hace falta tanto que detectéis a lo mejor si una mujer está sufriendo, a lo mejor no sois capaces de detectar y no pasa nada, igual que yo no detecto una vértebra estropeada, pero sí podéis detectar alguna expresión, algún dolor, alguna vergüenza, algún querer tapar, lo que sea. A lo mejor ni siquiera está sufriendo violencia, pero a lo mejor es una mujer que está aislada o que tiene sobrecarga de lo que estamos hablando, ¿no? A veces las mujeres hemos sido socializadas tanto para los demás y para que nos olvidamos también mucho de nuestro autocuidado, ¿no? Entonces, vuestra labor es fundamental, fundamental ahí. Y a veces, ya os digo,
va a tener más que ver, no tanto como que seáis los súper profesionales en violencia de género, sino con que seáis capaces de acoger y también de saber a nivel profesional dónde derivar. Eso también es muy importante, es decir, porque luego sí que habrá, pues yo que sé, me imagino una sesión de fisio donde uno de vosotros estáis trabajando con una mujer que se ha estropeado un tobillo, perdonadme la ignorancia. Imaginaros que en una de las sesiones sale, o la mujer te da un indicador o te dice algo, ¿no? Bueno, pues acogerla en ese momento, intentarla darle seguridad, decirle que de ahí no va a salir nada, es decir, darle la confianza, ofrecerle la ayuda de servicios específicos y si tenéis la posibilidad, sí que vosotros ya luego, una vez fuera de consulta, llamar a un centro de la mujer o llamar al organismo más cercano que tengáis a vuestro trabajo y comentarlo porque sí, sí merece la pena. Es verdad que me lo han comentado muchas mujeres. Pues fui a tal, al ayuntamiento o en servicios sociales, una educadora social, pues me habló de malas formas o me puso en evidencia o no sé qué. Y es sí, justo el momentillo de, lo cual no significa que luego como trabajadores y trabajadoras, oye, pues todos somos humanos y tendréis vuestros días y habrá gente que os parezca muy pesada. A veces las mujeres víctimas nos parecen desde fuera, ¿no? Si no entendemos los procesos de violencia, a veces también muy pesadas, ¿no? O socialmente, fíjate, seguramente por desgracia, la gente que estamos escuchando, pues tiene una amiga o le ha pasado y a veces te desgastas un poco por este ciclo que decía la violencia, ¿no? Que lo ves, pero cómo estás con él, que no sé qué, no sé cuánto, que luego volvéis, en fin, las mujeres se van aislando, aislando, aislando en esos procesos, nadie las comprende. El único mensaje que reciben socialmente es que no os comprendemos, sois tontas, ¿por qué no salís de esto? Entonces a veces lo que es tan fácil como me voy a sentar un rato contigo, tranquila, si quieres contarme, yo no te voy a juzgar, es no sé si me pilláis, pero es como un clic que no me lo estoy inventando yo, que las mujeres nos cuentan. Por ejemplo, aquí se sienten bien porque es un espacio seguro donde saben que no van a ser valoradas. De hecho, luego esto tiene su procedimiento legal y todo eso, y hay instrumentos como que valoren si sí, si no, si es más grave, menos grave. Pero no hay muchos espacios donde las mujeres se sientan comprendidas o escuchadas. No sé si eso os va a valer alguna vez. Para mí sería más que suficiente, no para mí, para ellas. Silvia, muchas gracias, porque fíjate que esto no estaba preparado, ¿eh? Lo digo de cara al resto de las personas que nos están escuchando. Pero la siguiente cuestión que te quería comentar, un poco también para, bueno, pues para cerrar el círculo de tu intervención, era precisamente esa. Que tú nos comentas desde tu perspectiva, pues qué herramientas o qué sensibilidad emocional, bueno, pues podíamos tener, o nosotros, transmitir a los alumnos de alguna manera, ¿no? Quizás con estas actividades también, ¿no? Para que ellos pudieran, lo que tú dices, ¿no? Por lo menos tener los oídos atentos y los ojos abiertos, ¿no? Que muchas veces toda la formación es verdad que es muy buena y cuanta más formación, más podemos ayudar, ¿no? Pero que ellos no son solo fisioterapeutas o enfermeros, no son solo profesionales de la salud física per se, y es precisamente lo que se busca, ¿no? Que ellos tengan esa dimensión humana, bueno, no sé si por encima, pero que acompañe perfectamente esa dimensión física para que el cuidado pueda ser a todos los niveles, ¿no? Porque comentaban también antes en el chat que hay muchas formas de afrontar la vulnerabilidad, ¿no? Y efectivamente, aspectos clave, como tú comentabas, tener un espacio seguro, ¿no? Un sitio en el que tú te puedas sentar sin miedo, ¿no? Alguien que te escuche con 5 minutos solo, pero con tiempo para no juzgar, ¿no? Y que ellos, yo creo que en ese sentido, bueno, ellos y todos, ¿no? Podemos ser quizás agentes de cambio, bueno, pero sobre todo de cara a los alumnos que están aprendiendo y que se encuentran ya con estas realidades, ¿no? Pues que son también más jóvenes y que también por edad no se han encontrado tanto con estas circunstancias, que no se sientan, un poco ese era el mensaje, ¿no? Que yo les quería trasladar y que tú nos has trasladado perfectamente, que no se sientan en ese sentido inexpertos, porque muchas veces es simplemente estar ahí, ¿no? Estar ahí, escuchar, es que se percibe hasta en la mirada, ¿no? Es decir, aunque no tengas tiempo, aunque no tengas esos 5 minutos, pero sé que estás aquí, es importante, estoy aquí. O cuando quieras puedes venir y pedirme ayuda. Mira, yo sí me gustaría, esto es de abuela total, pero es verdad que un consejillo, por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? A lo largo de mi práctica profesional. Trabajamos con personas o vais a trabajar, hablo ahora al alumnado, si me permites, desde la humildad. Vais a trabajar con personas que están en un momento, ¿no? Por ejemplo, vosotros normalmente, pues, salvo yo cuando fui a dar a luz, que iba contentísima, pues te acercas a tu centro de salud, a tu profesional sanitario, porque estás vulnerable, porque tienes un problema, porque
nosotras también trabajamos aquí a lo largo de los días, escuchamos historias también a veces muy... si sois buenos profesionales os va a salir esto que os está diciendo la profesora Isabel, este saber mirar, este ser capaces de dar una mano, un aliento en el momento. Yo sí os pediría que tuvierais muy en cuenta el autocuidado hacia vosotros y a vosotras también, porque son profesiones en las que, como digo, vas cargando mucha, y hay muchas veces que y muchos de vosotros y vosotras estaréis seguro por vocación. Entonces quiero decir, eso sí que también estaría bien hablar de eso, ¿no? Que no nos engañemos que son a veces cosas duras. Y también para poder ayudar, en nuestro caso a las mujeres, en nuestro caso a toda la población, y tienes que estar un poco fuerte, ¿no? Tienes que estar, entonces, por ejemplo, yo ahora me habláis de la pandemia y yo me quito el sombrero con la gente, con el personal sanitario, ¿no? Que lo habéis dado todo y de hecho ahí también se está, seguro que lo habéis hablado, ¿no? El impacto que está teniendo a nivel psicológico. Entonces, no olvidéis nunca el autocuidado. Para ayudar a las mujeres, para saber detectar, tenéis que estar primero vosotros y vosotras fuertes. Y vosotros y vosotras también podéis ser vulnerables en cualquier momento y en cualquiera de las ocasiones, a nivel sanitario, pero, y ahora ya me centro también a nivel de violencia de género. Eh, Trabajando una vez en una casa de acogida en otra provincia, eh, pues me contaron que una de las compañeras la había asesinado su pareja. Es decir, quiero decir con esto que todas y todos, bueno, que este caso de violencia de género todas, ¿no? Pero ¿cómo os explicaría? Que no pensemos que esto, lo digo porque eso también te genera una posición de igualdad con la persona que tienes delante, ya sea tu usuaria, ya sea tu... Quiero decir que el problema que puede tener en ese momento mañana puede ser el tuyo o no, ¿no? Entonces, primero, autocuidarse, saber decir, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Pues oye, hasta aquí puedo llegar. Yo este problema que me he encontrado con esta señora me supera. Entonces, yo voy a llamar a las del centro de la mujer. Lo mismo yo, ¿eh? Yo a lo mejor estoy tratando a una mujer y hay un tema tal que me supera, entonces lo tengo que mandar o a salud mental o yo que sea, ¿no? Que sepamos autocuidarnos y saber nuestras limitaciones. Pero también este punto de igualdad, que para mí es muy importante, que pensemos que mañana podemos estar en esa situación, ¿no? Entonces, creo que eso nos da como una calidez un poco más pues eso, de que somos personas humanas y todos los conflictos sociales que haya nos van a afectar. Entonces aquí lo mismo, os estoy hablando a las chicas que mañana os quedéis embarazadas y sabéis que vais a tener, o ojalá no, pero os enfrentaréis a algún tipo de discriminación, ojalá no, laboral, etcétera, por razón de género, pero también a los chicos cuando digo que criar un hijo es maravilloso o criar a tu, o, perdón, o cuidar a tu padre enfermo, pues una calidad, vamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo he explicado bien, pero quería lanzaros eso primero porque a mí me serena mucho de que no estamos aquí para salvar el mundo. Afortunadamente hoy con ese servicio, ¿no?, de cooperación institucional que decía supramunicipal, estamos ya los profesionales más coordinados y segundo que sí que merece la pena que en cualquier momento cojamos a esa señora de la mano porque mañana es tu madre, tu sobrina, tu hija o en fin, cualquier situación. No lo sé. Ay, No sé Silvia, si vale de algo eso. sí, te lo agradecemos porque creo que es una muy buena manera de, bueno, de acabar esta sesión, porque es verdad que, bueno, pues casi todas las personas que nos escuchan son profesionales sanitarios o lo van a ser dentro de poco y es verdad que quizás también ahora la exigencia para con ellos está siendo muy alta porque están en primera línea y a veces Efectivamente. se nos olvida, ¿no? Estamos todos, yo la primera, muy volcados, ¿no?, en ayudar a que todo el mundo tenga muchas herramientas para todo, pero es verdad que a veces hay que Hay que parar pensar. y alguien nos tiene que decir, oye, ahora siéntate tú que ahora te voy a cuidar yo a ti, ¿no? Entonces creo que esa Mm. vuelta de tuerca es verdad que hacía mucha falta que alguien como tú nos la trajera. Y Bueno, a mí yo me lo recuerdo a veces y les digo si no a mis compañeras que me den el toque. Sí, es verdad, merece la pena. Y sobre todo las mujeres también el tema de cuidarnos y pensar un poco más en nosotras, no pasa nada, no es ni mejor ni peor, sino que muchas veces sí nos hemos educado sin querer en ese estar para todo lo demás y estar en todos los sitios y ser las súper y bueno, pues a veces no puede ser y no pasa nada. Mm. eso es, fenomenal. Pues muchas gracias, Silvia, por no te Nada, quitar más de tu tiempo, pero gracias por este rato porque siempre decimos que se nos queda corto, pero yo creo que en este caso casi más, ¿no? Hay algún comentario por aquí en el chat que no es pregunta, pero es comentario, bueno, pues positivo hacia las intervenciones que nos realizas sobre, bueno, porque al final todo el mundo valora, ¿no?, estas realidades que nos has puesto en palabras y que
y Gracias. que todos nos sentimos identificados con ellas de una u otra manera, ¿no? Te agradecen por aquí, bueno, pues también ahora leo un poquillo. el hacernos más fácil lo difícil, ¿no? A la hora de expresar o a la hora de empatizar. Y bueno, y sobre todo gracias por dedicarnos este tiempo, porque a veces las disciplinas parece que es difícil encajarlas y sin embargo, bueno, yo personalmente desde que te conocí pensé que tenía mucho sentido, bueno, intentar encajar esta visión porque efectivamente todas las colaboraciones suman y enriquecen y cuantas más visiones externas podamos tener, más nos damos cuenta de que al final son internas y que forman parte de lo que somos, ¿no? Y luego del trabajo que podamos hacer además, ¿no? Pero de lo que somos sobre todo, porque eso es lo que luego fluye, ¿no? Hacia afuera. O sea, que en nombre de todos mis compañeros y de todos los comentarios que se están viendo, te damos las gracias por estar, por la disponibilidad, bueno, pues por todo el trabajo previo, por la ilusión, bueno, pues por todo lo que nos has dedicado y bueno, y esperamos que pronto podamos vernos o aquí o en Granada. Bueno, eso os digo que si bajáis por aquí, nos damos un paseo por el monte. Por Sierra Nevada damos un paseo seguro, que eso también creo que genera mucho bienestar, salir al aire libre y respirar el aire de la montaña. Gracias por vuestra labor y por ser una pieza fundamental en todo este engranaje. A vosotras. Gracias, Silvia, por todo. Gracias. Nos vemos en otra. Venga, suerte a todos, gracias.